Hola, bienvenido a YouScience. En este capítulo continuamos hablando sobre la mecánica de fluidos y empezaremos a adentrarnos específicamente en la dinámica de estos fluidos, empezando con la ecuación de continuidad. Para ello te recordamos que puedes seguirnos y apoyarnos en nuestras redes sociales. Y sin más que decir, empecemos. Antes de comenzar con el ejercicio, sería importante deducir la ecuación de continuidad desde un punto sencillo, desde un punto de vista algebraico. Y para ello vamos a partir desde la ecuación de continuidad de materia. Muy bien, aquí me he adelantado y hemos dibujado un pequeño tubo con un diámetro mayor en la entrada y un diámetro menor en la salida. Bien, entonces la masa de fluido que entre a este tubo, la masa entrante, la masa de entrada, debe de ser igual a la masa de salida, porque solo hay una entrada y solo hay una salida. Entonces esta es la masa de salida. Bien, pero este fluido, como mencionamos, va a estar en movimiento. Por lo tanto, no es una masa que solo entra y que sale, sino es un flujo másico, un flujo de masa entrante y un flujo de masa que va a salir. Entonces aquí tenemos un flujo de masa y también aquí tenemos un flujo de masa. Bien, y como no hay acumulación dentro del tubo, es decir, no existe que se esté acumulando fluido, sino solo va así como entra, va a salir, entonces puedo decir que el flujo másico de entrada debe de ser igual al flujo másico de salida. Bien, pero nosotros hemos aprendido de la mecánica de fluidos una relación entre la masa y la densidad. Recordemos que la densidad es igual a masa entre volumen, pero en este caso voy a despejar la masa o el flujo másico en términos de la densidad y de un volumen o un flujo de volumen. Bien, entonces en este caso mi flujo másico va a ser igual a la densidad por el flujo volumétrico. En algunos libros lo llaman como gasto, pero te vamos a hablar sobre ello. Bien, en este caso yo voy a venir y voy a sustituir mi masa de entrada, que va a ser densidad por mi flujo volumétrico de entrada, que es igual a la densidad por el flujo volumétrico de salida. Bien, pero como estamos modelando un fluido ideal y que tampoco es compresible, entonces la densidad va a ser la misma y por lo tanto la podemos eliminar de esta ecuación. Por lo tanto me va a quedar como el flujo volumétrico de entrada es igual al flujo volumétrico de salida. Entonces aquí nosotros podemos establecer una pequeña ecuación que podemos almacenar en un repertorio para cuando abordemos un tipo de ejercicios. El flujo volumétrico es una cantidad de volumen que va a fluir dentro de una tubería en un determinado tiempo. Entonces una de las primeras ecuaciones que podemos decir es que el flujo volumétrico puede verse como el volumen que queremos transportar dentro de una tubería en un determinado tiempo. En algunos libros de texto suele utilizarse la letra Q como gasto, pero como hemos mencionado en otros videos, esto podría causar ruido con los temas de transferencia de calor. Sin embargo, lo podemos colocar para tener referencia adicional. Muy bien, pero algo que también debemos de tener en cuenta es que aquí el volumen de entrada va a ser diferente al volumen de salida, visualmente, digámoslo así, porque esto es una tubería más ancha y esta es una tubería más estrecha. Entonces aquí yo voy a tener un volumen de control. Tengo un volumen de control. Este volumen que está aquí necesito transportarlo a lo largo de la tubería, pero cuando pase a esta sección, entonces debe de ser la misma masa, pero va a adquirir una forma diferente. Eso es muy importante. Esta masa que yo estoy transportando de fluido es la misma masa
que está aquí, pero cambió la forma volumétrica en la que se transporta. Por lo tanto, yo aquí, si observo este volumen de control que tiene forma cilíndrica, puedo recordar que el volumen de un cilindro es igual al área, en este caso sería el área transversal por el que fluye el fluido, por la longitud de este volumen de control. Puede ser tan pequeño como tan angosto que como queramos modelar, pero como lo estamos viendo desde un punto algebraico, vamos a llamarlo L, bien, por L. Y en este caso también sería que el flujo volumétrico aquí sería el área de este cilindro, de la sección transversal, por su longitud, pero esta longitud es un poquito más extensa. Entonces vamos a llamar a esto área 1, área 2, longitud 1 y longitud 2. Bien, entonces cuando yo venga aquí, vamos a hacer esto. Yo acabo de decir que el flujo volumétrico es el volumen del fluido que quiero transportar en un determinado tiempo. Entonces vamos a sustituir aquí como el volumen de entrada es el volumen del fluido que quiero transportar en un determinado tiempo, igual al volumen en un determinado tiempo. Pero como las tuberías tienen diferente diámetro, el volumen de este lado va a ser diferente debido a la sección transversal de la forma de ese mismo volumen de control. Entonces aquí va a ser el área 1 por la longitud 1 entre el tiempo. Y aquí voy a tener el área 2 por la longitud 2 entre el tiempo. ¿Bien? Entonces, si yo tomo un volumen de control y lo voy a desplazar a lo largo de la tubería, siempre y cuando se mantenga en el mismo diámetro, entonces voy a desplazar ese pequeño volumen de control en un determinado tiempo hasta otra nueva posición. Es decir, se va a mover. Por lo tanto, estoy generando una velocidad. Entonces, obtengo la ecuación de continuidad para una entrada, para una salida, que me dice que el área de la sección transversal, la distancia entre tiempo, era velocidad por la velocidad 1, es igual al área 2 por la velocidad 2. Y esta es la ecuación más utilizada para la continuidad de un fluido al transportarse dentro de una tubería. Y recalco que es un fluido ideal, es decir, no hay pérdidas de presión, no hay rozamiento, es un fluido que no genera calor, es un fluido muy ideal. ¿Bien? Y que la velocidad, eso sí, veremos más adelante, pero llamémosla como una velocidad promedio debido a los perfiles que se generan dentro del fluido al fluir por la tubería. Pero también podemos obtener una ecuación adicional. Esta parte que está aquí, al final del día sigue siendo un volumen volumétrico, es un flujo volumétrico o un gasto. Por lo tanto, también el gasto o el flujo volumétrico puedo verlo como el área transversal por el que fluye ese fluido a la velocidad a la que viaja. ¿Bien? Entonces, estas dos ecuaciones son ecuaciones de apoyo para resolver algún ejercicio en particular, y esta ecuación es la que normalmente explica el flujo volumétrico de continuidad o el flujo másico de continuidad. También queremos recalcar que solo debemos de tener en cuenta que así como la masa que entra es la misma masa que sale. Y estamos hablando de un fluido líquido, esto se conserva, pero cuando hablamos de fluidos en estado gaseoso, la densidad de entrada no necesariamente debe ser la misma densidad de salida, porque se ve afectada por cambios de temperatura que aquí no estamos tomando en consideración. Por lo tanto, no podríamos eliminar estas densidades y deducir la ecuación de continuidad sería un poquito más complejo. Entonces, esta ecuación de continuidad nos va a servir para modelar fluidos líquidos ideales. ¿Muy bien? Una vez utilizadas estas tres ecuaciones que tenemos aquí, vamos a resolver el ejercicio en particular. Nuestro ejercicio dice lo siguiente: se desea transportar un fluido líquido ideal de densidad igual a 860 kilogramos entre metro cúbico a lo largo de una tubería que tiene un diámetro inicial de 5 centímetros. Bien, entonces vamos a dibujar aquí nuestra tubería y nos dicen que el diámetro inicial es de 5 centímetros. Tenemos un diámetro de 5 centímetros.
y se reduce a un diámetro de salida de 2 centímetros. Entonces se va a reducir a un diámetro de salida de 2 centímetros. ¿Bien? Tenemos aquí 2 centímetros. Entonces vamos a transportar un fluido por una tubería más o menos de esta forma. Si se sabe que el flujo volumétrico o gasto, también conocido, inicial es de 10 litros sobre segundos. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos un flujo volumétrico de 10 litros sobre segundos. ¿Cuál será la velocidad de salida de este fluido? Bien, entonces necesitamos calcular la velocidad de salida de este fluido en la punta de esta tubería que tiene un diámetro menor de 2 centímetros. Bien, para ello lo primero que tenemos que hacer es que me están dando un flujo volumétrico. Entonces de estas 3 ecuaciones tenemos que ver cuál me va a funcionar. Entonces yo sé que en este caso me conviene cambiar la expresión de litros a metros cúbicos para poder manejar adecuadamente bien las ecuaciones que tengo aquí, dado que van a estar en el Sistema Internacional de Unidades todo lo que estemos manejando. ¿Bien? Entonces en este caso vamos a transformar estos 10 litros sobre segundos a metros cúbicos sobre segundos. Para ello recuerdo que 1000 litros equivalen a un metro cúbico. Entonces se cancelan litros con litros, realizo la operación matemática 10 entre 1000 y eso me da un valor de 0.01. Un valor de 0.01 metros cúbicos entre segundos. Bien, yo aquí necesito conocer la velocidad de salida. ¿Cuál es esa velocidad de salida? Bien, para ello me conviene tomar entonces la ecuación de continuidad. Entonces tomo área 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Bien, pero yo aquí conozco el flujo volumétrico y yo sé que el flujo volumétrico es el área transversal por el que fluye el fluido por la velocidad a la que está yendo. Bien, entonces en este caso yo podría agrupar todo esto como el flujo volumétrico de entrada. Entonces voy a colocar aquí el flujo volumétrico de entrada es igual al área 2 por la velocidad 2 o la velocidad de salida. Esta forma en la que yo lo estoy resolviendo es trabajando un poquito de manera algebraica y utilizando las ecuaciones para realizar operaciones matemáticas para realizar la menor cantidad de operaciones matemáticas. ¿Lo podemos realizar sustituyendo y todo? Claro que sí, ustedes lo pueden hacer, ir sustituyendo poco a poco, pueden sustituir aquí, ir despejando y van a ver que van a obtener lo mismo que voy a obtener yo, pero yo quiero optar en este caso por un buen manejo algebraico de las ecuaciones. Bien, para este caso, entonces yo ya conozco el flujo volumétrico de entrada y solo me faltaría conocer entonces el área de salida. Para encontrar el área de salida o el área transversal, yo sé que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Bien, pero me están dando el diámetro. Entonces el área va a ser igual a pi por el diámetro entre 2 al cuadrado. Pero además de eso debemos de tomar en cuenta que me están dando en centímetros. Por lo tanto necesito transformarlo a metros para que estemos de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades. Por lo tanto vamos a sustituir aquí para encontrar el área. Área es igual a pi por el diámetro, pero ahora lo vamos a tener en metros. Entonces esos 2 centímetros lo necesito dividir entre 100 para que me dé en metros. Si nosotros realizamos esa operación matemática, nos debe quedar 0.02 metros entre 2 y todo elevado al cuadrado. Entonces nosotros ingresamos estos dígitos en nuestra calculadora y vamos a ver cuánto nos da. Nos daría un valor de 3.1415 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Ven? Entonces, como yo solo necesito saber la velocidad de salida, por lo tanto voy a despejar de esta ecuación, que es más sencilla,
la velocidad 2 o la velocidad de salida que representa. Entonces me va a quedar mi flujo volumétrico de entrada entre el área transversal de salida me debe de dar la velocidad 2 o la velocidad de salida de este fluido. Si yo sustituyo, entonces vamos a sustituir nada más la velocidad de salida, es mi flujo volumétrico de entrada. El flujo volumétrico de entrada era 0.01 metros cúbicos sobre segundos entre mi área transversal de salida, que son 3.1415 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Si hacemos un análisis dimensional, me voy a dar cuenta que metros cúbicos y metros cuadrados se cancelan para darme nada más metros, y por lo tanto la unidad de salida son metros sobre segundos, lo cual es congruente con la magnitud de velocidad que estoy trabajando. ¿Muy bien? Entonces ahora solo vamos a realizar la operación matemática, 0.01 entre 3.1415 por 10 a la menos 4, y nos da una velocidad de salida de 31.83 metros sobre segundos. Bien, entonces esta es la velocidad de salida. La velocidad de salida, si ustedes se animan a continuar este ejercicio y utilizan esta ecuación para despejar la velocidad 1, van a encontrar que la velocidad de entrada es menor a la velocidad de salida, y esto es debido a el grosor de las tuberías, y es un principio que veremos más adelante, pero hasta aquí es lo esencial que necesitamos para adentrarnos a la dinámica de fluidos. Les recuerdo que aquí yo procedí de una manera algebraica para utilizar las ecuaciones correctamente, pero ustedes pueden hacerlo por un método matemático, lo cual iremos desarrollando a medida que avancemos en este curso con otros ejercicios. Te recordamos que esto es YouScience y también te agradecemos haber llegado hasta el final del video. No olvides regalarnos un me gusta y suscribirte al canal, ya que eso nos apoya a seguir creando contenido como este. Te recordamos que esto es YouScience y nos vemos hasta el siguiente video.